Pues digámosle nuevamente al Señor, amadísimo Padre, me presento ante ti una vez más, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer un segunda de Crónicas 32. No lo voy a leer corrido, pero voy a leer la mayoría, porque quiero que entendamos que nosotros enteramente en quien debemos de confiar es en el Padre a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiero que entendamos, porque cuando usted confía en el hombre, significa en el hombre, en el amigo o en su fuerza, entonces le está diciendo al Señor, espérate, voy a hacer mi fuerza y luego después te aviso si ocupo ayuda. Pero quiero que entendamos esta historia que está escrita, lo vamos a leer como del 6 en adelante, Israel, porque no quiero, no lo quiero leer todo porque no sea muy largo de ahí. Pero lo que quiero que entendamos es que lo que el Señor nos demanda a nosotros, a cada uno de nosotros, es no quitar la mirada de Él. Amén. Si nosotros nos mantenemos con la mirada en Él, entonces, y en su obediencia y haciendo las cosas que a Él le agradan, somos más que victoriosos. Y todo lo que nosotros nos propongamos y hagamos, todo va a prosperar. Amén. Todo va a prosperar. Le garantizo que si se pone a vender piedras, las va a vender. Si se pone a vender tierra, la va a vender. O sea, cualquier cosa, cualquier negocio que usted emprenda, si está con el Señor, tenga la plena seguridad que va a tener una prosperidad. Amén. Lo vamos a leer. Lo vamos a leer hasta al 9. Luego vamos a bajar un poquito más abajo, porque para concentrarme luego después del 20 en adelante. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunirse en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo, aquí está hablando el rey Sedequías, pero quiero que entendamos que él hizo la parte humana. Quiero que entendamos, ¿va? Miren, y puso capitanes, porque él lo que tenía en ese momento, quiero que entendamos, porque esa palabra bendita de eso se trata, que nos sirva a nosotros como ejemplo, para que nosotros no tengamos los problemas que tenían los otros, no para que caigamos en lo que aquellos hicieron, no, es para que nosotros seamos diferentes. Entonces, mire, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir, dice, en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, oiga bien, miren, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, era el que los iba a molestar, ¿verdad? Ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay, miren, con nosotros que con él. O sea, si usted tiene cualquier situación, cualquier problema que usted lo mire, sepa que el que está con usted es mayor que cualquier situación. Puede ser Satanás y ese está en los pies de Jesús. Amén. Puede ser enfermedad y Jesús la crucificó en la cruz. Puede ser dolencia y Jesús la crucificó en la cruz. Está en Isaías 53, del 4, pues lo puede leer de 1 en adelante, pero ahí está que Él ya se llevó todas esas dolencias, todas las iniquidades. Entonces quiero que entendamos que si estamos con esa confianza, creyéndole, Él hará. Amén. Pero si no cree, pues tenga la seguridad que lo va a hacer en la parte humana. Entonces debemos de entender, miren, ni de todas las multitudes con que él viene, o sea, era un ejército grande. Entonces quiero que lo cambiemos. Puede ser un problema que aparentemente es grande, pero para nosotros no hay problema grande, si está Jesús en nuestras vidas. Y eso es lo que quiero que entendamos, que si Él está en nuestras vidas, ¿por qué me voy a preocupar? Vamos a hacer el caso, pero gracias a Dios no lo tengo. Que un cobrador que yo le debiera y viniera a cobrar, le digo, Señor, es usted el que me va a guardar de eso. Yo le dije al Señor en su momento, cuando tenía infinidades de problemas económicos, yo le decía, bueno, Señor, usted ha dicho que le dé mis cargas, pues yo se las doy, usted sabrá cómo las va a pagar, aunque era yo el que me había metido en el problema. Pero quiero que entendamos que Él dice que le demos nosotros las cargas y que agarremos su yugo, que es manso y ligero. Entonces la gente quiere seguir chinchoneando, es que si yo no hago, mire, puede verse ya como dicen en la última
Pero usted no se preocupe, que usted no está viendo la última, usted está viendo que todavía falta mucho. ¿Por qué? Porque si está confiando enteramente en el Señor. Y vamos a entenderlo en el otro texto que está ahí, pero vamos a tener de leer este. Ni de toda la multitud, dice, que con él viene, dice. Porque más hay con nosotros que con él. Quiero que entendamos que creo que era, no sé si era el profeta Samuel, no sé quién de ellos, cuando lo llegaron a buscar y él le dijo, Elías era, ¿verdad? Y le dijo el profeta, el siervo de él, vamos a llamar el trabajador, por llamar algo así. Y le dijo, Señor, son muchos los que vienen. Y le dijo aquel, no, son más los que están con nosotros. ¿Y qué hizo? Le dijo al padre, le pidió, ¿verdad? A Dios, como dice, pero quiero que entendamos al padre. Y le dijo, abre los ojos espirituales para que enteramente pueda ver que no estaban solos. Y cuando el Señor permitió abrir los ojos espirituales, él miró ejército celestial y carros de fuego. Entonces ya se tranquilizó, pues enteramente se dio cuenta. Pero fue necesario que viera, pero nosotros tenemos esa bondad porque al Padre le ha placido que nosotros creemos sin haberle visto. Sin haber visto, sabemos que Él está y que Él nos guarda en todo momento. Y eso es lo que debemos de entender, ¿verdad? Porque más hay, dice, con nosotros que con Él. O sea, Él está viendo el ejército del Señor y no está viendo, le está diciendo a su pueblo, no se preocupen por los otros. Y luego quiero que entendamos aquí, y aquí nos manifiesta, miren. Con Él está el brazo de carne. ¿Qué nos enseña? Que con ellos estaba el hombre y no estaba el Padre. Mientras que, o sea, quiero que entendamos que cuando dice con ellos, es con las personas que venían contra ellos. Eso es lo que quiero que entendamos. Aquí ven. Con él estáis el brazo de carne. Pero mire la diferencia con nosotros los hijos. Más con nosotros está mi Padre, nuestro Padre, para ayudarnos, mire, y pelear nuestra batalla. O sea, usted no esté queriéndole quitar la gloria al Señor. Deje que Él pelee la batalla por usted. Si usted lo deja, al Señor le agrada que nosotros dependamos de Él. No que nosotros, Señor, es que yo te quiero ayudar. No, nosotros, miren, el Padre Jesús y su Espíritu Santo sigue siendo lo que siempre han sido, soberanos, con nosotros y sin nosotros. ¿Estamos entendiendo? Entonces quiero que entendamos, la tierra sigue siendo tierra sin el árbol, y el árbol sin la tierra se muere. El pez sin el agua se muere, y el agua sigue siendo agua. Y nosotros sin el Señor nos morimos, y Él sigue siendo el Todopoderoso. Entonces debemos de entender que mejor dejemos que Él haga. ¿Qué es lo único que nosotros debemos de hacer? Pues yo lo voy a poner un ejemplo. El bolo, si el Señor lo sacó, ¿qué va a hacer a una cantina? Es que quiero ir a ayudar a mis hermanos que están allá. No. Permita que sea el Señor que haga, así como lo sacó a usted, que saque a aquel. Y si va a mandar a alguien ya enteramente que esté preparado. Si cuando sus discípulos, cuando Él se fue, les dijo, no salgan de aquí hasta que les mande el Consolador. Aparece en unas partes. En otras partes aparece el Espíritu Santo. ¿Por qué les dijo Jesús eso? Porque solos no podía. Pero con el Espíritu Santo sí eran más que vencedores, porque los iba a guiar a la verdad. ¿Estamos claros? Mas con nosotros estaba, dice el Padre, nuestro Padre, para ayudarnos y pelea nuestra batalla. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, el rey de Judá. No era en Ezequías, sino en el Señor, porque quien pone esa fe, porque nosotros no la teníamos antes, es el Padre. Entonces, ellos lograron, llamémoslo de esa manera, tranquilizarse. Quiero leer el 11 ahora, el 11, ¿sí? Y luego, aquí quiero que, aquí lo que está haciendo es, los que están queriendo amedrentar a ese pueblo, y ahora le voy a cambiar yo un poquito aquí, quiero que entendamos la escritura, no la vamos a cambiar, solo quiero que le demos un sentido diferente. Miren, el enemigo hablando, aquí miren, no os engañe Ezequías para entregarlos a muerte. O sea, ¿qué le estaban metiendo a ese pueblo? Miedo. Es que si no te vacunaste vas a morir. Siempre se va a morir. Aquí nadie se va a quedar.
Y el día y la hora solo el Señor la sabe. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le está metiendo el otro rey? Es miedo a este pueblo. Ezequías ya le había dado la palabra a través de lo que el Señor mandó. Y ese pueblo estaba tranquilo. Pero aquí llega ya por decir el espíritu inmundo. No, es que si no te tomas eso te vas a morir. Y eso es lo que quiero que entendamos. Cuando el Señor permitió que yo dejara de tomar las pastillas, me dijo, si no te las tomas te vas a morir. Pues me voy a morir, pero no me lo voy a tomar. Porque el Señor me sanó. Y aquí me tiene. ¿Por qué? Porque no le creía a la mentira. Miren, no os engañe, dice Ezequías, para entregaros a muerte y a hambre y a sed. Al decir, dice, miren, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Entonces él quería que la gente dudara, de esa palabra que ellos ya habían recibido. Y quiero que entendamos, voy a leer el 2 y el 13, luego vamos a cambiar creo que vamos a llegar más después al otro. Dice, y no es Ezequías, dice el mismo, que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar, dice, adoraréis y sobre él quemaréis incienso. ¿Qué quiero que entendamos? Este rey estaba queriendo aprovechar porque él había quitado la idolatría. El rey Ezequías había quitado la idolatría. Entonces él está pensando que el Dios de nosotros era igual a los dioses, como está aquí, con D minúscula, que habla de los ídolos. Y nosotros sabemos que tenemos un Dios vivo, es un Padre de poder, y eso lo quiero que entendamos. Y él está haciéndoles hacer eso, y les está dando a entender, pero quiero ver que si aquí está para leerlo, que le dice, así como esos santos no lo pudieron librarme de mi mano, por decir, vaya, Juterique, un ejemplo, ¿va? Así mismo me voy a llevarles a Maní, por decir algo. Pero ya, lo que quiero que entendamos, que ya en Lejamaní, hablando como un ejemplo, ya no era un ídolo que estaba, sino un Dios vivo. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Pero lo vamos a leer para ver. No habéis sabido, dice, lo que yo y mis padres hemos hecho, dice, a todos los pueblos de la tierra. Y aquí es donde él dice, pudieron los dioses de las naciones de esta tierra librar de su tierra de mi mano, o sea, de lo que él hizo. Claro, no pudieron. ¿Por qué? Porque eran pichingos, pues. Pero Sedequías estaba creyendo en un Padre de poder. Y eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. Luego voy a pasémonos al 16, por favor, Israel. Lo tenemos, ¿verdad? Y otra cosa más, dice, hablaron sus siervos contra mi padre, y contra sus siervos de Ezequías. Ezequías estaba al 100 con la fidelidad que sabía que el padre le iba a resolver. Eso es lo que quiero que entendamos. Además de esto, dice, escribió carta en que blasfemaban contra mi padre, el Padre de Israel. Y hablaba contra él diciendo, cómo los dioses, hablando de dioses de ídolos, ¿va?, de las naciones y de los países no pudieron librar a su pueblo de mi mano, tampoco el Dios de Ezequías, dice, librará al suyo de mi mano. Estamos entendiendo, ya el Dios de nosotros es un Dios vivo. Y clamaron a gran voz, dice, en judaico, dice, al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarlos y atemorizarlos, o sea, metiéndoles el miedo. Eso yo les decía que Satanás queriendo meter el miedo. Si no te tomas la pastilla te vas a morir. Pues me voy a morir, pero no me la voy a tomar, porque el Señor me sanó. Y aquí me tiene. Ya llevo 13 años, creo, ¿verdad?, sin tomarme las pastillas que el enemigo me había echado mentira. Atemorizar, a fin de poder, dice, tomar la ciudad. Y hablaron contra el Padre de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obras, aquí miren, para que entendamos que habla de ídolos, miren, que son obras de mano de ¿qué? De hombre. Estaban creyendo que estaban hablando del mismo Dios de nosotros, del Dios vivo, a las obras de mano de hombre. Aquí está claro para que lo vayamos entendiendo. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, dice, oraron por esto y clamaron
al cielo, clamaron al Padre, al cielo. Y aquí quiero que miremos que ese pueblo no peleó. Quien peleó fue el Señor por ellos. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Dejar que el Señor resuelva lo nuestro. Mire, aquí está. Y mi Padre envió, dice, un ángel. No dice que mandó una flota, mandó un ángel, el cual destruyó, dice, a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Mire, este se volvió, dice, por tanto, miren cómo se volvió avergonzado a su tierra. ¿Por qué? Porque no salió lo que él pensaba. Él pensó que iba a atacar un pueblo que estaba protegido con dioses hechos de hombre o hechos a mano, pero Sedequías no estaba de esa manera. Estaba protegido por el Padre, por el Dios vivo. Y quiero que, ¿cómo se volvió? Avergonzado a su tierra. ¿Y qué pasó? Miren, y entrando en el templo de sus dioses, dioses de ellos, porque aquí dice con D minúscula, significa que eran ídolos, ahí lo mataron a espada. Mire quién lo mataron, sus propios hijos. Entonces, ¿quién hace eso? El Señor. Así salvó, dice, mi padre Ezequías y a los moradores de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de la mano de todos, y le dio reposo por todos lados. ¿Quién es el que le da reposo a usted? Es el Padre. ¿Quién me lo da a mí? Es Él. Si yo confío en Él, Él hará. Pero si yo no confío en Él, confío en mi fuerza, pues entonces ahí ya no dice Él hará, sino que Él me dejará. Yo les diría de esa manera. Debemos de estar siempre confiando en, dejando que Él haga en nosotros. Por todos lados. Y muchos trajeron, dice, a Jerusalén ofrendas al Padre y ricos presentes a Ezequías. Era el rey, ¿verdad? Le regalaba, me imagino, que un montón de cosas. Rey de Judá. Y fue muy engrandecido, dice, delante de todas las naciones después de esto. ¿Por qué fue engrandecido? Es porque el Padre lo permite. El Padre a usted le da la victoria o lo engrandece, pero si usted se sobrepasa, lo vuelve a, como quien dice, lo levanta, y si no, pues le quita la mano y cae. Entonces debemos de entender que quien los resalta es Él, si nosotros estamos siempre con esa humildad con Él. En aquel tiempo Ezequías, dice, enfermó de muerte, o sea, la enfermedad que tenía era de muerte. Y oró al Padre, quien le respondió y le dio una señal. Yo no sé si recuerdan, este Sedequías fue el que, cuando el Señor mandó al profeta a decirle, mira, arregla tu casa, porque ya te tienes que ir. Pero él dio la vuelta ahí mismo en su cama y clamó. Entonces el profeta se fue. Cuando iba por decir, como por mitad de terreno de la casa de él, lo vuelve a echar para atrás y le dice, ve y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Regresó y le dijo, te voy a dar 15 años más de vida. Quiero que entendamos que eso está atrás, creo que está en Reyes. Entonces, y le dijo él, ¿y cómo voy a saber si es cierto? Le dicen, 3 días sanarás. Te vas a echar una pomada de hongos, 3 días sanarás, vas a ir al templo y va a ser, le dice, que el sol decline 10 grados. Y dijo él, pero 10 grados es fácil que decline, porque si, como por decir, el sol sale de allá y va para allá. Bueno, entonces hagámoslo al revés. Va a ser que el sol retroceda. Y ustedes saben que eso solo el Padre lo puede hacer. Pues hizo que retrocediera y lo dejó 15 años más. Pero quiero que vamos a ir entendiendo, porque quiero que lleguemos al final a una parte ahí donde el Señor permite cosas en nosotros, pero Él sabe cuando tenemos algo que no es de nosotros, o no debería de ser de nosotros. Esa es la verdad, así es. Enfermedad de muerte, dice, y oró al Padre, quien le respondió y le dio una señal. Esta es la señal, ¿ve? La señal que le dio de los 10 grados. Quiero que entendamos. Más, Ezequías dice, oiga bien, no correspondió al bien que le había sido hecho. O sea, él se enalteció. Quiero que entendamos, aunque luego vamos a leer que sí se humilló, pero quiero que entendamos que a veces las personas se actúan mal, pero vamos a irlo bien. No correspondió al bien que le había sido hecho, sino, dice que enalteció su corazón. Se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén,
Pero, miren, Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, quiero que entendamos, luego tuvo él un arrepentimiento. Y luego aquí aparece, miren, y enalteció su corazón, se humilló. ¿Qué es lo que el Señor nos reprocha? Es un corazón contrito y humillado. O sea, si usted tiene un problema, si usted habló mal del Señor, no, bueno, si ya lo hizo, vaya con un corazón contrito y humillado. El Señor no le demanda más. El Señor no le demanda dinero más que tener un corazón contrito y humillado. Eso quiero que entendamos. Oiga bien, porque ¿qué nos ayuda a la humillación? Mire, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos, miren, la ira de mi padre en los días de Ezequías. Entonces, ¿qué nos enseña? El Señor se arrepiente de hacer lo que pensaba hacer. ¿Por qué? Porque miró a su pueblo y a su hijo en ese momento ahí con un corazón contrito y humillado. 27. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, y muchas, dice, en gran manera. Y adquirió, dice, tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo, hizo depósito para las rentas de grano, del vino y del aceite, establo, dice, para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. 29, Israel. Adquirió también, dice, ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque, miren, mi padre le había dado muchas riquezas. Quiero que entendamos que el mismo padre es el que, oiga bien lo que le voy a decir, y de repente lo van a decir, ¿cómo es eso? El mismo padre le da riqueza a los hijos y le da riqueza también a los que no son hijos. ¿Cuál es la diferencia? Que los hijos podemos comer de esas riquezas. Está en Eclesiastés 5. Ya vamos a terminar, pero si quiere póngamelo, Israel, para que miremos que él mismo bendice a los hijos de obediencia y a los hijos de desobediencia. 5, creo que está en 5:19. Asimismo dice, a todo hombre a quien mi padre da riqueza, mire, y bienes, y le da también, dice, facultad para que coma de ellas. Hoy póngame ahí mismo el 6, 1 y 2. Entonces, ¿qué quiero que entendamos? Le da riqueza, sí, y la puede disfrutar. Pero ahora quiero que miremos qué sucede con el que no es hijo. Miren, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Miren, el del hombre a quien mi padre, os quiero que entendamos que el mismo padre da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. ¿Estamos claros? Miren, pero mi padre no le da facultad, miren, de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Estamos entendiendo. Quiero que entendamos. Vamos, ya vamos a terminar. Entonces quiero que entendamos que el mismo Padre bendice a uno y a otro, con la diferencia que uno lo puede disfrutar y el otro no. Mucha riqueza, sí. Dice, Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, de arriba, dice, y conjunto el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías, dice, en todo, no dice en parte, mire, lo que hacía. ¿Por qué? Porque el Señor estaba en su vida. Y eso es lo que quiero que entendamos. Usted quiere ser prosperado, tenga al Señor en su vida, pero no de labios, sino enteramente. 31. Más en lo referente, dice, a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, esto lo que se refiere es que de Babilonia mandaron unos príncipes para visitarlo a él, pero él todavía tenía ese orgullo de ese, yo tengo esto, yo tengo aquello, tengo lo otro, porque él descubrió su corazón, y eso es lo que da a entender aquí. Espero que si lo han leído o lo han escuchado cuando lo hemos mencionado, tal vez se recuerdan. Más en lo referente, dice, a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron, dice, a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Mi padre lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su
Él tenía esa vanidad. Él tenía esa vanidad porque aquí la palabra lo dice claro. O sea, yo tengo todas estas armas, yo tengo toda esta riqueza, porque cuando llegó el profeta y le dijo, ¿y quiénes son esos hombres? Y ya le dijo, me vinieron a visitar de lejos, de Babilonia. ¿Y qué les ha mostrado? Le dice el profeta, pero sé que es el Señor hablando. Todo, no quedó nada que no le haya mostrado. Les mostré todo lo que tengo. Y al Señor no le agradó. Pero aquí está bien claro. Mi padre dice, lo dejó para probarle, para hacer conocer, dice, todo lo que estaba en su, para que tengamos, no es en su mente, sino en su corazón. Y luego dice, los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, aquí todos están, dice, escritos en los profetas, en la profecía, del profeta Isaías, hijo de Amón, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron, dice, en un lugar más prominente, o sea, con mucha honra, de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar su hijo. Entonces quiero que entendamos que nunca nos enfoquemos en el hombre, en la ayuda humana, no, sino que todo sea esperando que el Señor proveerá. A veces mi esposa me dice, ¿cómo va a hacer? No, el Señor proveerá. Pero me voy a preocupar, ¿y por qué? Si Él dice que va a proveérmelo. Solo tengo que esperar, solo tengo que confiar. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te pido que atesores esa palabra en mi corazón a través de tu Santo Espíritu, y que sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Padre, te lo pido a través de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Señor Jesús, tú has dicho que todo lo que le pidiéramos al Padre en tu nombre lo hace. Yo le pido que la atesore y me permita ser hacedor de esta palabra y no solo un oidor olvidadizo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad. Más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.